Los recientes derrumbes de edificios en La Vega y San Cristóbal han levantado nuevamente las alarmas sobre la construcción de edificaciones sin los permisos correspondientes ni supervisión. Cristian Rojas, presidente del CODIA, dijo en una entrevista reciente que apenas un 5% de las obras construidas en el país legalizan los planos y sacan todos los permisos, lo que quiere decir que un 95% son obras ilegales. Esto incluye no solo viviendas de particulares y pequeñas edificaciones. Señaló que hasta plazas comerciales y hoteles han sido levantadas sin los permisos requeridos. Entre los pasos necesarios para obtener la licencia de construcción, se necesita la legalización de los planos, permisos del Ayuntamiento, de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda. Además, debe presentarse el título de propiedad, los planos de mensura catastral deslindados y, dependiendo del lugar y tipo de construcción, también certificado de impacto emitido por Medio Ambiente o de no objeción de uso de suelo por el Ministerio de Turismo. Entre las posibles sanciones por violación a los requerimientos está la paralización de la obra, pero para eso es necesario que exista una supervisión efectiva. Hoy en la mesa de Esta Noche María Cela debatimos el tema de las construcciones ilegales en la República Dominicana y la falta de supervisión para evitar posibles tragedias. Y nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son precisamente Cristian Rojas, ingeniero, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, del 2022 al 2023. Tenemos también a José Espinosa, quien lo fue desde el 2014 al 2015, con más de 25 años de experiencia, participando en más de 40 obras en la construcción de carreteras, acueductos, edificaciones e hidráulicas. Bienvenidos ambos. Y de este lado tenemos a Waldis Taveras, experto en asuntos municipales, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Y hay que decir que invitamos también a las autoridades del MIBET, porque ahora es ese ministerio el que se encarga de otorgar los permisos, y estaban ocupados presentando unos informes en esta semana y nos dijeron que era imposible enviar a ninguna persona. Nos hubiera gustado mucho, porque ellos también son los responsables de fiscalizar. Gracias. Señores, hacemos una pequeñita pausa. Este es un tema que nos importa a todos. Vamos a conocer hasta dónde llega el desastre en este país. Construcción ilegal, ENM es nuestro hashtag para sus comentarios. Ya volvemos. Tema sumamente importante, porque aunque para mucha gente haya salido más barata una obra y para algún ingeniero haya salido mucho más rentable alguna obra importante de torres, etcétera, para mucha gente puede salir sumamente caro, perdiendo la vida de sus familias en un momento, en un terremoto. Y eso, señores, no lo podemos descartar. Esto es algo que ha pasado. Recientemente vimos lo que pasó en Turquía, lo que pasó en Siria con ese terremoto, lo que pasó en Haití. No nos podemos comparar con Haití, definitivamente. Hay otro nivel de construcción, otro sistema, pero igual en República Dominicana hace demasiados años no hay fiscalización. Y a mí mi pregunta es, ese 95%, y vamos a empezar hablando con Cristian, ese 95% de obras no supervisadas, ¿incluye las obras del Estado o solamente estamos hablando de las obras privadas que no tienen los permisos, que se hacen de forma ilegal en RD? Fíjese, recientemente, el pasado fin de semana, el CODIA realizó un congreso en la zona este sobre terremoto y vulnerabilidad. Y las cifras que uno de los expositores nos dio en ese congreso son alarmantes. En el año 2022, que fue donde el MIBET anteriormente le correspondía a Obras Públicas entregar los permisos de construcción, el MIBET entregó 1.560 licencias de construcción y uno de los expositores nos dio una cifra de que habían 70.000 viviendas ilegales. Si ¿De las 1.560? No. Ah. Se construyeron 70.000 viviendas ilegales y solamente se legalizaron 1.560. O sea, nosotros dimos una cifra. O sea, sí, perdón, Dios mío, hice un lapsus. De 70.000, solo 1.500 fueron legales. Fueron legales, correctamente. Entonces, si hacemos una división y hacemos un cálculo, porque dimos a raíz del colapso de la tienda que ocurrió
en La Vega. Dijimos que había el 95% de las construcciones eran ilegales. Si dividimos 1.560 licencias entre las 70.000 viviendas ilegales, nos da que el 97 punto y pico por ciento son ilegales. O sea que está aumentando la cifra de construcciones. ¿Cuáles son las? Pero yo hablaba de las públicas también. Las construcciones públicas. Que nos preocupan, pues son hospitales, son escuelas. Las construcciones públicas tienen toda su supervisión. Exacto. Todas las instituciones públicas tienen un departamento de ingeniería, de supervisión y fiscalizadores. Y aún así. No, porque todas esas obras, todas son construcciones legales. Sí, pero aún así hemos visto escuelas que con un movimiento porque hay escuelas que están construidas anterior a las normas sísmicas, anterior a 1979, son escuelas que tienen muchos años. Entonces esas escuelas no están construidas con los diseños sísmicos y por eso usted ve que ocurren colapsos de algunas y muchas grietas que a veces se diseñan cuando la construcción es muy grande, hay que dejarle una junta de expansión precisamente para que se pueda... Y hay que darle mantenimiento a esas infraestructuras, ¿verdad? Efectivamente, se le deja una junta de expansión a la edificación para cualquier movimiento brusco, para un sismo. Eso es en las instituciones públicas. Yo sé que, por ejemplo, ahora en el Senado nosotros tuvimos que hacer un muro contención sísmica para poder hacer crecer la infraestructura, porque es una infraestructura de los años 50 y pico. El Senado tuvo un problema. Exacto. Entonces ahora se hizo un trabajo de... una losa al Senado. Porque se hizo un trabajo, por eso hay que hacerlo en instituciones públicas. O sea que los grandes problemas, como dice María Cela, están en el sector privado. Los grandes problemas están en el sector informal y el sector privado. Porque hay obras que nacen ilegales. Como por ejemplo, ponga un ejemplo. Bueno, el que construye en un terreno, en un terreno invadido, por ejemplo, o en una tierra que no es suya, que usted no tiene título de propiedad, ya esa obra nace ilegal. Sí, pero normalmente son viviendas. Son viviendas, pero usted ve vivienda, como la senadora se estaba refiriendo fuera del aire ahorita, en cualquier sector aquí, a una casita le hacen 5 niveles hacia arriba. No, el otro día vimos que un aspirante a una candidatura estaba subiendo por una escalera que estaba fuera de la casa y el segundo piso tenía una puerta que daba a la calle. Y hemos visto muchas obras así porque la gente no tiene recursos para contratar un ingeniero, un arquitecto, ni siquiera para pagar todos los permisos que son de lugar y buscan un maestro constructor o un obrero que tiene experiencia y sabemos la cantidad también de obra de mano haitiana que hay en República Dominicana que no es la más capacitada necesariamente. Hay algunos que ya están capacitados, pero hay otros que no. Y tú lo ves en obras donde se cobra bastante por cada piso de apartamentos. Pero Pero la supervisión. Una cosa es que se construye ilegalmente porque el hombre siempre tratará de buscar la forma fácil, la vía más económica, cómo ahorrarse un dinero. No te preocupes, eso va a quedar bien. Yo he hecho muchísimas y nunca ha pasado nada. Pero otra es la responsabilidad estatal de permitir que se hagan edificios y que nunca se supervisen, y no uno, varios ingenieros que tienen, o personas que se hacen pasar por ingenieros que tienen esa costumbre. Si las obras no se construyen, si no tienen un diseño y no tienen un cálculo estructural y no se llevan esos planos a las instituciones que tienen... ¿Qué pasa con el MIBET? José, a mí me gustaría que nos dijera qué está pasando con ese ministerio que es el que tiene ahora, por ejemplo, al de la obra de San Cristóbal, que también afectó varias viviendas, que se cayó de un lado, lo sometieron. Pero, ¿qué es lo que está pasando con la supervisión, la fiscalización en República Dominicana? Bueno, vamos a hablar, MIBET apenas tiene... 3 años. 2 años. 2 años. 2 años. Obras públicas y MIBET. Obras públicas, es decir, que vamos a decir que compartida la responsabilidad, porque lo que suele suceder es que en el caso de antes, Obras Públicas daba los permisos y entonces no supervisaba. Pero en el caso de San Cristóbal, no tenía permiso. Y el contratista
o el dueño lo que va a veces al ayuntamiento y busca el uso de suelo. Y entonces ya con eso comienza a construir y no sigue los trámites correspondientes. Pero entonces, en este caso, MIBEP debería supervisar esas obras. Cuando ve una obra, los profesionales, una obra que se está construyendo, debe saber, debe buscar informaciones si esa obra se está haciendo ya con los planos aprobados, con la licencia. ¿Qué pasa, por ejemplo? Entonces, ahí es que viene una supervisión constante. Pero una pregunta, ¿qué pasa cuando esas obras se hacen sin pedir permiso? Y puede ser que la autoridad diga, no, yo no me enteré que se hizo esa obra en ese lugar, porque no tengo cantidad de supervisores para estar en todo el territorio nacional. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se comienza a levantar una obra y las autoridades dicen que no tienen conocimiento al respecto? Pero es que... ¿Tiene que haber una denuncia previa? La denuncia puede suceder, pero sigue siendo una responsabilidad de esa institución. No puede haber excusa por parte de la No autoridad. puede haber excusa. Lo que tiene que tener ¿Qué es es lo que procede? el personal adecuado para entonces verificar que esa obra se está haciendo. Eso es una... Porque la supervisión, o sea, no es solamente el momento de la solicitud de los permisos correspondientes con los planos y al ayuntamiento, el MIBET, etcétera, sino también, porque es bueno que se sepa rápidamente qué es lo que se requiere para tener un permiso para una construcción, cuáles son las instituciones que tienen que otorgarlos y más o menos lo que cuesta, dependiendo, y es luego la obra. La obra también tiene que ser supervisada, porque a mí me pueden dar todos los permisos. Correcto. Y después yo hago lo que me da la gana. Correcto. Entonces, el caso es que a veces van al ayuntamiento o tienen el uso de suelo y no siguen hacia obra pública, en este caso hacia MIBEP, para ya obtener la licencia, porque el ayuntamiento lo único que da es el uso de suelo. Y en ese caso, por ejemplo... Los planos lo aprobaba el Ministerio de Obras Públicas, ahora lo aprueba el MIBEP. Correcto. Entonces, yo voy a construir una torre y yo compro un solar en Naco. Sí. Yo voy primero al ayuntamiento y saco el uso de suelo. Y me dicen, si usted está autorizada a hacer una torre ahí, de tanta densidad poblacional. Okay. Correcto. Y de ahí yo me voy al ayuntamiento y en el Ministerio de Vivienda ahora, y en el Ministerio de Vivienda entrego los planos. Y el Ministerio de Vivienda puede modificarme los planos y decirme, no, Faride, tú tienes que modificar esto, tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con aquello, y ahí es que procede a darme el permiso. Correcto, eso se hace, sí. En el caso de proyectos turísticos, también el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente. No el permiso, no, porque eso lleva un proceso. Ajá. La licencia definitiva se da paso tras paso cuando tú vas cumpliendo con los cálculos estructurales. Porque tú cuando sometes al Ministerio de la Vivienda ahora la construcción de ese edificio, tienes que someter estudio antisísmico, estudio de suelo y estudios sanitarios y estudios eléctricos, y hay revisores. Esas instituciones tienen unos revisores que van dándole seguimiento etapa tras etapa. ¿Cuánto tiempo puede tomar la obtención de todos esos permisos si se tienen todos los documentos, se tiene estimado que para que no se pare el desarrollo del país, exacto, de la construcción, lo más que debe durar todos los permisos, incluyendo los del ayuntamiento, son 6 meses. Y luego supervisión del proceso. Porque tenemos casos que te duran hasta 2 años para otorgarle los permisos, y eso, lógicamente, cualquier inversionista lo que hace es que... No, y que hemos sabido de proyectos que se empiezan a construir en lo que se espera el permiso. Sí, se terminan antes de que den el permiso. Hay una modalidad, por ejemplo, con el incentivo al turismo, la mayoría de los hoteles que se construyen en el este se le da un permiso de construcción, y antes de que se le apruebe la licencia, ya están construidos y en operación los... Vaya. Sin supervisión de la obra, sin que supervisión. Ese es el peligro más grande. Entonces después corresponde a esas edificaciones, porque tuvimos un caso del Hotel Serenade, ahí en Cabeza de Toro, donde el lobby se desplomó y mató un obrero. Eso fue en diciembre del 2022. Dios mío. Y ese hotel todavía no tenía los permisos de construcción. Pero son muchas obras que están en esa situación. En ese sentido, sí.
Las autoridades son las principales responsables de las obras ilegales, porque los permisos que deberían ser en un tiempo más o menos entendible, entonces se pasan mucho tiempo en formalizar ese permiso y entonces los contratistas, los ingenieros se desesperan y hacen, entonces comienzan sus obras de manera ilegal. Y, por ejemplo, desde el año 1993 al año 2002, que fue donde se realizó un censo, se construyeron 94,000 viviendas. Pero claro, esas viviendas ahí están la casucha, hay una serie de cosas, todo lo tipo. Las casas, que es una información importante, que tienen piso, vamos a decir, cerámicas, ya te da más o menos una formalidad. En ese caso fueron 17,000 viviendas que se construyeron con esa modalidad. Y en el censo del 2002 al 2010 se construyeron 79,000 viviendas, pero 47,000 tenían piso de cerámica y mosaico. Entonces, coincide más o menos con lo que dijo el presidente, con el porcentaje de obras ilegales que mucha gente se sorprende. Claro, porque es que cuando yo fui presidente, yo dije que un 95%, pero a mí me dio un 98%. Lo que pasa es que no quise decirlo porque es un escándalo. Eso es demasiado. Entonces, las autoridades tienen que hacer el esfuerzo por revertir eso, porque no es posible que de 79,000 sí, viviendas, entonces usted obtenga 1,000 solamente con permiso, 1,500. permisos. Pero uno lo que dice es, bueno, tiene que haber una supervisión y tiene que haber además una persecución. Debe haber una penalidad y eso tampoco se ve. No se penaliza, entonces la gente se siente con la libertad. Si tú puedes hacerlo mal hecho, tú lo haces, si nadie te supervisa. En el Gran Santo Domingo tenemos muchas obras, hay una gran densidad, igual que lo que pasa en Santiago, hay municipios que son muy densos. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasaría? ¿O qué debería pasar con todas esas obras que son ilegales? ¿Se ha hecho un estudio? No sé, Waldis, ayúdame, ilumíname en eso. Vamos a partir de datos más o menos establecidos. La Oficina Nacional de Estadística nos dice que para final del 2022 teníamos en el país 3.4 millones de viviendas. Pero cuando me voy a registro inmobiliario, encuentro que nada más hay 1.632.000 títulos que a su vez tienen viviendas agregadas. Se habla más de 2 millones entre estadística e impuestos y registro inmobiliario. Pero oigan este dato, miren, nosotros tenemos 158 municipios en el país. De esos 158 municipios, solamente hay 39 municipios que tienen reales oficinas de planeamiento urbano. Ah, ya. Entonces, a eso súmale que en la República Dominicana tenemos 158 municipios y los ingenieros hablan de los usos de suelo. Solamente un 5% del territorio municipal está regulado en el país. Exacto. O sea, el 95% no tiene regulación de los consejos de regidores, que son los que dictan la normativa. Bueno, aquí estamos discutiendo los otros días lo de la normativa. Claro. Y eso es el distrito. Cuando hablamos del Gran Santo Domingo, es peor. Ahora, si bien la preocupación que se plantea son de los permisos, para mí la mayor preocupación son los asentamientos humanos informales. Lo que estábamos hablando. Porque esos asentamientos humanos informales podrán ser quizás sacados a relucir en el censo del 2020. Pero oigan, el problema sísmico de la República Dominicana es más grande que lo que muchos se imaginan. Claro. Y cuando vamos al Gran Santo Domingo, y me quedo en el Gran Santo Domingo, y tú que usas la 6 de noviembre y miras hacia los dos lados,
y ve lo que ahí se ha construido, Apartamentos. pero en una zona vulnerable porque eso es arcilla. El terreno. El terreno claro. es arcilla. Pero cuando tú ahora entras a la circunvalación de Santo Domingo, donde hay una inversión de Estado, lo comenzó Hipólito, lo siguió Leonel, lo siguió Danilo y lo está terminando Abinader, y ahí lo que se está generando son otra vez asentamientos humanos informales. Pero que las autoridades lo permiten. ¿Por qué lo permiten? Si No, están y ahora ahí. voy a explicar las ¿Por qué responsabilidades. que eso es? Lo Mire, permiten y lo incendian. La vas a explicar cuando regresemos de la pausa, porque nos están pidiendo una pausa comercial y usted sabe que nuestro hashtag es Construcción Ilegal ENM para compartir sus comentarios cuando regresemos de la pausa. Comentar antes de seguir con Waldis lo que nos dicen nuestros amigos. Keila Estepan nos dice, ¿qué autoridad cuestiona si encuentra una construcción en curso acerca de los permisos correspondientes? Porque yo saco hoy una funda de arena y aparecen hasta inspectores del colmado para saber qué estoy haciendo y preguntando por mi permiso. Rápidamente, ¿qué autoridades son las que tienen que? El ayuntamiento y el MIBE están autorizados para eso, para cuestionar Ok. si usted tiene permiso. Kelvin Cerda nos dice, uno entra a los barrios y da miedo ver una tercera planta tan cerca de los cables de tensión, de media tensión. Pregúntese de la presencia de autoridades de la construcción en las provincias fuera de Santo Domingo y Capital. Solo se les escucha cuando ocurren desplomes. Vamos a trabajar, eso es verdad. También Teodoro Tejada, quien fuera presidente del CODIA, dice, hay una confusión muy grave y es el error de pretender que construir con maestros constructores es más barato. Y no es así. Las obras sin un diseño aprobado por las autoridades y construidos por un ingeniero civil es más costosa, son más costosas. A ver. Eso no es cierto, porque construir con un ingeniero civil lo que da es garantía y seguridad. Y el ingeniero trabaja en base a presupuesto y a los costos reales. Los maestros constructores no saben hacer presupuesto, ni saben construir con las normas que requieren el Ministerio de la Vivienda ante obra pública. O sea, Pero, por ejemplo, en esos asentamientos informales que decía Waldi, que son masificados en el país, la gente construye con maestros constructores, tanto de blog, tanto de varilla, hacen su diseño, no hay arquitectos, no hay nada, y construyen ahí. No se ve un supervisor yendo a un campo para ver cómo están construyendo No. esa casa. No, déjame darte un dato. Mire, desde Ni a un campo, no, ni aquí en el distrito, que lo desde tenemos en todas las circunscripciones. 1944, Obras Públicas tenía una división de inspección. Ajá. Cuando esto pasa al nuevo ministerio, se desconecta esa cadena de supervisión, porque la Obra Pública tenía una delegación en cada provincia y en importantes municipios. Eso no lo tiene el nuevo ministerio. Y ojo, con la nueva ley, quien puede someter a la justicia es el Ministerio de Vivienda. Ni Obras Públicas ni el ayuntamiento. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? No, Vamos a poner. la pena, nosotros aquí tenemos la ley 6200, la ley del CODIA establece desde 10 días a 3 meses por el ejercicio ilegal de la ingeniería De prisión. de prisión, correctamente, y tienen multa, son ínfimas. Estamos ahora en el Senado sometiendo las modificaciones porque tiene desde 100 pesos hasta 1.000 pesos, o sea que Sí, eso pero si es el dueño de irrisorio. la obra, si el dueño de la obra contrata y hace su obra sin los permisos, no le cabe ninguna multa. Se Igual. puede perseguir de todas maneras el ejercicio ilegal porque está tipificado en la ley 6200. Le cabe al dueño, no solamente al constructor. Claro, el propietario y el Al que propietario. esté haciendo la construcción. ¿Y qué ilegal. pasa, por ejemplo, con Una estos diferencia. desarrolladores, Ajá, Waldi? Waldi. Hay una diferencia entre la ley del CODIA, que es el ejercicio ilegal de la profesión, Ajá. y la construcción ilegal, que está en la Exacto. 675 de 1944, modificada por la de 1978. Imagínate. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, como para poder someterlo a la justicia, lo primero que el fiscal tiene que determinar es la calidad del funcionario que levanta la infracción. Si no tiene calidad, la infracción es nula, el levantamiento de la infracción. Entonces, este ministerio no ha habilitado los inspectores suficientes para tener en cada provincia, por lo menos, lo que tenía Obras Públicas. Y en los ayuntamientos que están limitados al uso del suelo y los lindeos, no en sí en la construcción,
porque ahí termina su función. Si me está violando el dinero, el ayuntamiento puede someter. Si te di 2 niveles y me está construyendo 3, el ayuntamiento puede someter. Okay. Pero eso es por uso de suelo. Si tengo 2 y lo está construyendo un maestro constructor, el ayuntamiento no puede intervenir. Puede intervenir el Ministerio Público o el CODIA. Ay, qué complicado. Pero ahí, por eso se complica. ¿Y cuál es la otra grave? Es más, mire, me la voy a jugar. Aquí en el país no hay un solo ayuntamiento que tenga un inspector legalmente nombrado y juramentado. Wow. Todos los funcionarios públicos que ejercen función frente a los ciudadanos tienen un cumplimiento de juramentarse ante el funcionario competente, que es su superior, levantar acta de esa juramentación y mantenerlo ahí. Como eso no sucede, cuando voy donde el fiscal, voy primero al consejo, me dice, deme la certificación de que esta persona se juramentó. Juancito Peña, cédula tal, sella tal, el secretario me dice, yo no tengo libro de juramentación. Cuando voy donde el fiscal, magistrado Miguel, este señor no está debidamente juramentado, ha usurpado una función. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Pero eso pasa ahora con lo del ministerio. ¿Pero eso ha pasado siempre o es ahora? Ha pasado, en los ayuntamientos ha pasado siempre. Lo de obras públicas sí estaban regulados y entiendo que hasta le mandaban al CODIA un listado de todos los inspectores. Pero el NIVET no está... No lo ha hecho, No ni lo ha está. hecho, no está haciendo Pero eso. yo tengo una pregunta. Con el tema de los desarrolladores, porque tú dices, eso estaba así, pero hemos visto toda la construcción ilegal y la proliferación, que el 98% eso es alarmante. Los desarrolladores, por ejemplo, privados, amigos nuestros, muy queridos muchos. Pero, por ejemplo, yo voy a decir mi caso particular. Yo vivo en una torre donde la escalera de emergencia es prácticamente inexistente, donde ha sido una burla. Son apartamentos que se venden carísimos, que están en el polígono central, y que pasaron toda su aprobación y se compraron. Y yo conozco también de desarrolladores que han hecho proyectos en lugares muy privilegiados, que han vendido caro, no tienen escalera de emergencia, se roban la colindancia porque entonces construyen justamente en la pared del vecino. Y la cantidad de pisos, que hacen sin dejar el linder hacia adelante. La famosa terraza del segundo piso, que debe tener un límite, la llevan casi hasta la calle, se toman la acera. ¿Quién controla eso? Nadie después derrumba nada. Nadie después entra a cambiar eso. Una vez se hace. Los ayuntamientos... Si me violaron son ingenieros activos, el ayuntamiento. Uno por uno. Esos son los más Una ricos. vez se hace, ya eso no se puede derrumbar. Sí, eso se puede demoler. Pero no se hace. Se puede se ha hecho. Aquí no, Se ha hecho. Sí. obra hecha ya, construida, terminada se han demolido, y vendida. Y violación del lindero también. Se han regulado. Pero yo no he visto eso. Sí, eso se hace en los ayuntamientos. Demoler una torre, un edificio. Una torre o una violación del lindero. Porque es que precisamente eso, la falta de supervisión. Hasta ahora yo no he visto implosiones en este país. O sea, las obras que se destruyen hacia adentro. Tenemos constancia de que se han demolido. Pero muy pocas, porque las influencias... En 1994 hubo un proceso con un ingeniero que nosotros queremos. Se lo está acabando el programa. Y pasó eso. ¿Cuál? Lo que quiero decir es lo siguiente, Miguel. La gran preocupación no solamente son esas construcciones irregulares. Yo sigo insistiendo, es que el Estado Dominicano ha fallado. Dios mío. Ha fallado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque esa ley de Medio Ambiente del año 2000 obliga a que el Ministerio coordine con los ayuntamientos. ¿Qué es lo que se necesita? Ha fallado Obras Públicas, fallaba en alguna medida, pero la nueva ley que cae el Ministerio ha puesto todavía mayor el fallo, porque es que ahora las delegaciones de Obras Públicas no tienen ingenieros, que era lo que tenía que supervisaban las construcciones de los pueblos. ¿Cómo se resuelve esto? En 30 segundos ya, porque nos queda un minuto. Yo tengo una idea que puede minimizar un poquito esa situación. Un acuerdo entre el CODIA, los ayuntamientos, MIBEP y los ayuntamientos. Y la fiscalía también. Y en ese caso también la fiscalía. La fiscalía. Y entonces eso puede disminuir eso es muy realmente más de lo que la gente las cree. obras informales. Hay otra parte que tienen que los ayuntamientos
empoderarse de la situación en la parte de los barrios, o MIBEP con los ayuntamientos, porque esas obras informales son un poquito difíciles y tiene que ser ya una comisión más especializada. El papel más importante que tiene que jugarlo el CODIA, que tiene delegaciones en todo el país y que está obligado, según esa ley, a proteger a sus miembros. Cuando se construye legalmente que se publica, es Obra Pública todavía conserva direcciones regionales y distritales también. Obra Pública también puede ayudar. Puede ayudar, pero no es su función hoy. Bueno, puede ayudar. Se nos acabó el tiempo. Obviamente es mucho más el tiempo que se necesita para seguir debatiendo esto, pero de nada sirve hablar de esto y que no se haga nada. Ojalá que las propuestas de ustedes sean más firmes, se insista sobre ellas y que podamos simplificar las cosas y coordinar los esfuerzos para que esto deje de hacerse y se supervise y se tenga un control de todas esas obras ilegales que pueden implicar un gran riesgo para vidas humanas en caso de terremoto, porque como podemos ver, somos muy proclives a vivir lo que vivió Haití, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo. Y que estamos esperando, Que estamos esperando nuestro terremoto. Gracias a todos ustedes por haber participado en nuestra mesa y nos vemos mañana miércoles. Faride y yo estaremos aquí esperándolos a las 8 de la noche. Un beso grande. Dios les bendiga.